Programa Pléyades con Óscar Sirera. Tesoros y soledad. Programa Pléyades. Bienvenidos de nuevo a su casa. Emprendemos un nuevo viaje. Hoy es el primer programa de la temporada 2. Sabíamos que íbamos a llegar a este punto. No ha sido fácil, pero sabíamos que íbamos a llegar. Y el programa con el que vamos a empezar hoy es algo íntimo, algo que nos abruma. Vamos a hablar de algo, a ver cómo lo podría explicar. Cuando estás en tu perímetro, en tu zona de confort, no sientes miedo, ¿verdad? No sientes esa ansiedad tan fuerte que te invade, pero porque conoces lo que te rodea. Lo que hay a tu alrededor se siente seguro para ti. Abandonar esa zona y salir fuera podría ser mortal. Y aún así, si sales de tu zona de confort, necesitas llevarte cosas encima, cosas de ese pequeño micromundo que te recuerdan a tu hogar o las cosas que te gustan. Son pequeños tesoros que te llevas contigo, que te hacen sentirte mejor, y recurres a ellos cuando la cosa se tuerce o cuando estás realmente mal o cuando estás realmente dañado. Y es precisamente de esos pequeños tesoros de lo que me gustaría hablar. Porque a veces un libro es más que un libro, ¿verdad? A veces una fotografía es más que una fotografía. Son salvavidas. ¿Que son cosas materiales? Sí. Pero no por ello son desechables o hay que restarles importancia. Lo he dicho ya y lo repito. Son verdaderos tesoros. Y qué importante es tenerlos cuando estás fuera de tu zona de confort. Para explicarlo mejor, recuerdo ahora mismo la película Collateral, del director Michael Mann, cuando el personaje Max, un taxista que desea abandonarlo absolutamente todo y salir de su zona, ser libre, mira todas las noches una foto que guarda en el parasol de su taxi. Y es una foto de las Islas Maldivas, a donde él querría ir, o más querría escapar. Y ese era su tesoro, esa foto de unas islas, que es una fotografía que había recortado de una revista cualquiera, pero acudía a ella cuando la cosa era desesperante. La miraba, recargaba pilas y continuaba. Y son de esos tesoros de los que yo hablo. ¿Cuántos soldados en la guerra han dejado de disparar al enemigo para mirar la foto del amor que les espera en casa? A veces es una fotografía erótica, otras veces es una foto de la familia, pero para ellos era lo más preciado que tenían en ese momento. Esa sensación de paz, de tranquilidad, cuando observas ese tesoro, ese objeto que llevas, esa sensación que te rodea y te abruma, se crea como una especie de cúpula cálida a tu alrededor, y ahí dentro tú eres intocable. Y esos tesoros te ayudan a conseguir lo que quieres, cuando estás ahí fuera, solo, luchando todos los días y lejos de tu zona. ¿El reloj que heredas de tu padre? ¿El collar de tu abuela que tienes guardado en un cajón? ¿El juguete favorito de tu hijo que guardas cuando ya ha crecido? Esas son las cosas que tienen un poder infinito, personal, íntimo. ¿Cuántas veces hemos oído hablar a alguien que habla de su no sé qué de la suerte? Ese es el poder. Todo esto de lo que hablo son herramientas, pero el trabajo duro de verdad es tuyo, todos los días, porque eres tú quien rema y quien decide a dónde ir. Son esas decisiones vitales y que cambian por completo lo que ha sido tu mundo. Personalmente soy de los que piensan de que a veces toda una vida entera se ve alterada por completo con un sí o un no. Es algo simple, pero que cambia por completo lo que ha sido tu vida. Decidir, llegado el momento, si sí o no. Y vamos a hablar de la zona de confort, esa zona, como diría Tarkovsky. Estar fuera de tu mundo, solo y expuesto, muerto de los nervios y a la vez esa euforia que te invade, porque sabes que vas a tener que luchar contra todo y contra todos tú solo. Y de ahí saldrás fortalecido.
no tienes a quién recurrir, no tienes con quién hablar, no conoces a nadie, y das el primer paso hacia adelante, ese primer paso que das con todas sus consecuencias. La primera nota de un concierto personal e íntimo, un concierto que tú decides qué música va a tener. Le das 1000 vueltas a la cabeza, es un estado de tensión continuo, de nervios, el cerebro que va a 1000 por hora, y todo esto es precioso a su manera. Los tesoros de los que hablamos ayudan en la travesía, pero eres tú quien lo ha de resolver absolutamente todo. Sé que es duro, es muy difícil, pero aquí nadie ha venido a juzgar, porque cada uno hace el viaje a su manera. Todo eso, todo lo que estoy diciendo, todo lo que estáis haciendo, el sufrir, el salir de la zona, el continuar, el llegar a donde quieres, todo eso necesita un nombre, una etiqueta, el saber de lo que estamos hablando, ese viaje. Y ese viaje tiene un nombre, es el viaje del héroe, del que ya hablaba en su libro Joseph Campbell. Tu recorrido personal hacia la transformación, el cambiar a base de palos, de guerras silenciosas, que son las peores, y de malas experiencias. Pero de ahí es de donde sales fortalecido, sales reforzado y siendo persona de confianza. Porque al estar en 1000 sitios, al haber salido airoso de miles de situaciones, realmente sabes lo que importa, y ahí podrás llegar a ser persona de confianza, porque como sabes lo que importa, contigo se podrá hablar de 1000 cosas. Se ha usado en miles y miles de libros, guiones, películas, etc. El viaje del héroe. Pero del viaje del que yo hablo es el personal, el tuyo, el íntimo. Todos hacen su viaje del héroe. Todos. Hay que tener clara una cosa, y es la realidad, y de lo que no te va nadie a hablar. Si después de todo lo vivido, después de salir de tu zona, y vuelves a ella, nada va a ser lo mismo, te lo garantizo. La sensación habrá cambiado por completo. Lo que antes te parecía cálido, ahora puede ser aburrido o parecerte simple. Lo que antes era maravilloso, ahora puede haberse restado importancia para ti. Pero no es malo. Es que no eres la misma persona que salió por la puerta. No ha cambiado la zona, no han cambiado las cosas. Has cambiado tú. Pero es que era necesario ese cambio. Ahora toca tomar decisiones. Y es una rueda que no se para. Y se llama vida. Parafraseando al maestro Alan Moore, él mismo lo decía: te embarcas en una aventura que es gloriosa y maravillosa, pero es que a la vez es muy difícil, y estás completamente solo. Así que mucha suerte. Y aquí, en Radio Pléyades, nos sumamos a ese viaje. Nosotros también estamos en nuestro propio viaje del héroe, nuestro propio camino, sin saber hacia dónde vamos y lo que nos vamos a encontrar, pero por lo menos tenemos una dirección que seguir. Navegamos entre tormentas buscando un puerto seguro, y es que eso es emocionante, el no saber lo que te vas a encontrar y a la vez lanzarte. Son esas decisiones lo que hacen la vida interesante, lo que la hacen divertida, lo que hacen que la vivas al máximo. Armados con nuestros propios tesoros y con ganas de contar, de experimentar, de transmitir, que es para lo que estamos aquí. Os notamos cerca, y quizás ese sea nuestro puerto. Nosotros continuaremos remando a ver hacia dónde nos dirigimos hasta el siguiente programa. Así que lo que hemos dicho, hasta el siguiente programa, compañeros, y gracias. Somos Radio Pléyades y tenemos 1000 cosas más que contar. Hemos empezado nuestra temporada 2, estamos emocionados y aún queda mucho trabajo que realizar. Hasta el siguiente programa, compañeros. Adiós.